Mi nombre es Lourdes Huancatencio, soy presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas Asalariadas del Perú, donde la cual también somos parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, como de la CLOC y de la Vía Campesina a nivel internacional, siendo parte de la Via Yala. Bueno, gracias. En diciembre de 2022 se iniciaron en Perú protestas populares contra el recién instalado gobierno de Boluarte tras la destitución contra Castillo. Después de casi un año, ¿cómo analiza la situación actual en cuanto a violaciones de los derechos humanos del pueblo peruano, movilización popular, etcétera? Sí, yo creo que el atroz que hicieron con el presidente Pedro Castillo, teniéndolo secuestrado casi un año sin derecho alguno, esto da una fuerza hacia los pueblos indígenas originarios, hacia las mujeres y los hombres, en que entender de que en nuestro país tenemos que hacer definitivamente un cambio de la constitución, una nueva constitución plurinacional paritaria donde tengamos que participar tanto los pueblos indígenas originarios, donde las mujeres, los jóvenes y en general dando una propuesta de alternativa de desarrollo a nuestro país, porque actual constitución que tenemos respalda a todas las grandes empresas mineras, petroleras, extractivistas, a todo este medollo de corruptos que tenemos en esos momentos en el Perú. Lamentablemente tenemos que decirlo así, que hoy pues solamente nos queda dos poderes libres, que es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, donde estas dos instancias es clave que quieren capturar ellos para poder manejar, manipular todo lo que tiene que ver las elecciones. Y en el Congreso, en el Poder Legislativo, tenemos disque padres de la patria, entre comillas, ¿no es cierto? Porque estos no se les puede llamar ni padres de la patria, ni incluso padrastros, porque hay muy buenos padrastros, muy buenas madrastras, que podemos decirlo simbólicamente, pero estos se han dedicado a destruir, a sacar, a violentar su propia constitución que tienen. O sea, ya no les interesa absolutamente nada. Entonces, el pueblo, tanto campesino indígena como obrero, obreras o compañeras y compañeros de a pie, están cansados, asqueados de lo que hay. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que pareciera que estaría todo normalizado, a pesar que algunos compañeros salen a las calles a marchar. Lo que se está haciendo es trabajar desde las bases porque está perjudicando la vida cotidiana de a pie de todas las personas. El costo de vida ya es insoportable. Ya no puede, nos vamos a mirar a los rincones de Lima mismo capital, los barrios, no les alcanza. Si a diario cada mujer, cada hombre trabaja a diario para llevar un pan, ya no pueden llevar porque no alcanza. Entonces, creo que la situación económica, la situación política ha ido de mal en peor. Tenemos la señora Dina Boluarte, en la cual de verdad solamente está en su mente, creo yo, siendo ser, ella es consciente que le están utilizando. O sea, no vamos a decir que no es consciente, ella es consciente de que simplemente es una persona que está al servicio de todas estas grandes empresas, ¿no es cierto? Y a hacer lo que ellos le dicen, sí, sí, ya, ya, muy bien, sin pensar. Creo que es tan egoísta, ni en su familia, ni en sus hijos, en nada, porque ella deja de ser presidenta, porque para nosotros no es presidenta, deja de ser presidenta para todas estas grandes empresas, porque ahorita, un poco más ya lo van a votar, ellos mismos van a sacarlo. Entonces, se va a ir derechita a la cárcel, porque más de 80 muertos, más de 100 heridos, heridas. ¿Cree usted que eso va a quedar impune? No. Entonces, creo que, oiga, levantaron la voz a los pueblos indígenas originarios. Nos trataron de ignorantes, nos trataron de todo. Una discriminación fatal, un racismo fatal, toda la prensa mermelera. Pero bueno, tendrán su respectiva respuesta en su debido momento, con una posición clara, con mucha sabiduría de nuestros abuelos, abuelas, para poder lograr un cambio en nuestro país. Muy bien.
En enero de este año te reuniste con diversos organismos y redactores de derechos humanos de la ONU. ¿Qué trabajo realizó con la ONU y cuáles fueron los frutos de estas gestiones? A ver, para mí es importante mencionarle que mi llegada de mí fue pues el 9 de enero, el 10 de enero a Bruselas, invitada por los diputados. Entonces, como yo llego de Perú el 9 de enero, me llego el 10, exclusivamente y derechita a la reunión. Expliqué a los diputados, a todo el parlamentario del lado izquierda, porque hay que explicarle también. Y después de explicarle, me recuerdo que uno de ellos dijo, yo quiero detalles con puntos y comas. Entonces yo simplemente atiné a decirle, bueno, señor diputado congresista, vaya usted a Perú, verifique todo lo que usted quiere saber, tendrá su coma, su punto, su alternativa dentro de ellos. Y según yo, según Lourdes Huanca, la invitación era para ese día y punto, y se acabó 2 días más y regresaba a mi país. Pero ahí me invitaron para España. En España, el colectivo de peruanos y peruanas y de América Latina me invitaron para asistir a un evento allá. Y me fui en ese evento y al frente de la Embajada de Perú había un plantón. También participé porque definitivamente la indignación es grande, porque el 9 de enero más de 18 personas mataron en la región de Puno por toda la masacre que estaba viendo. Como ha sido al frente de la Embajada de Perú, al día siguiente sale un comunicado del ex embajador de Perú diciendo que una pseudo dirigente está mal informando de la situación de Perú y rotundamente que no me hicieran caso, que no me abrieran las puertas porque en el Perú está todo tranquilo, todo normal, pacífico. Yo de verdaderamente me sentí tan golpeada, decía, ¿cómo es que no va a pasar nada en mi patria si han matado en Apurímac, en Arequipa, en Cusco? ¿Cómo es que no entendía dentro de una razón bien puestas? Así que, y en ello las compañeras de acá de Ginebra, el colectivo peruano, el Quinto Suyo, la Huifalas, las compañeras de Bolivia, me invitaron para que viniera a Ginebra. Ahí fue mi primera visita en la ONU. ¿Por qué? Porque era un periodo que exclusivamente un día hablaban de Perú. Entonces yo dije ahí, voy a ir a escuchar, porque quiero escuchar qué dicen los demás países para poder entender si es que yo estoy loca. Así me expresé yo misma. Así que me dieron la facilidad, las compañeras de las Huifalas. Las compañeras de las Huifalas dialogaron, coordinaron con CETIM, con la institución CETIM, ahí con el compañero Rafael, ¿sí? Entonces ellos abrieron el canal para poder ingresar, porque entrar a la ONU pues no es ahí no puedes entrar fácilmente. Entonces ingresamos, esas banderas hermosas que se miraban ahí, decía, acá voy a ir a escuchar lo que es. Y nos acompañaron la compañera Maya, nos acompañaron también el equipo de CETIN, o sea, muy agradecida. En ese momento, cuando empezaba el diálogo, más de 32 países dijeron la preocupación que tenían sobre Perú. Es ahí donde di fuerza ante mi persona y dije, no. Aquí si 32 países claritos dijeron, nos preocupamos por la situación que está en el Perú, porque ellos explicaron cada país, dije yo, aquí, ¿quién está mintiendo? ¿Yo o este embajador? Porque en ese momento era embajador. No puede ser posible, así que me continúo caminando denunciando, ¿no? Tanto así, caminé, volví, hasta que después hubo otro retorno a Ginebra. O sea, no vine una vez nomás, vine como 2, 3 veces, pero ya en la segunda vez que vine, ya no vine solamente a escuchar. Igual, la institución CETIM, Rafael, todo este equipo humano, solidario, solidarias, lograron para que entremos y tome la palabra por 2 minutos.
ahí fue donde tomé la palabra, hice la denuncia correspondiente, rotundamente con todo mi alma, mi corazón, el dolor que teníamos. Muy bien, hice yo la denuncia, todo ok. Mientras yo estoy denunciando acá, en el Perú estaban persiguiendo a mis compañeras, han ido a hostigar a la casa, etcétera. O sea, una persecución fuerte. Así que cuando tuvimos una reunión juntamente con el compañero Rafael, la compañera Maya y otras compañeras, Charo, fuimos a una reunión con el alto comisionado de derechos humanos, si no me equivoco, pero es con la ONU, donde dijeron con toda la situación que estaba pasando en el Perú, porque ya había el mensaje que habían perseguido a mis compañeras, el acoso que había, me sugirieron, me dijeron, usted no puede retornar a Perú. Eso fue muy duro, ¿sabe? Muy duro porque verte sin tu territorio, pero creo que en el momento respiré y dije, muy bien, no retornaré, así caminaré de país en país a denunciar, pero quiero rescatar este trabajo que se está haciendo porque es un trabajo de responsabilidad, de denunciar, de caminar, y el estar en la ONU, en que la institución CETIN, los compañeros, compañeras hayan apoyado y albergan a esta solidaridad, a las sororas como mujeres, ha tenido buenos resultados positivos, porque hubo un informe detallado de parte de la ONU, que definitivamente, como cualquiera que no conozca el tema, cómo es la estructura de la ONU, puede decir, no, tiene que agarrar y hacer respetar que ya que se salga la Dina Boluarte. O sea, entiendo que la ONU puede dar sugerencia, como podemos tomarlo de esa manera, puede pedir informe, pero no puede tomar decisión. Porque bueno, pero por lo menos se han enterado a nivel internacional de la situación del Perú. O sea, no estoy caminando por caminar, sino estamos avanzando poco a poco. Yo estoy segura que vamos a recuperar la democracia de nuestra patria, pero una democracia sincera, transparente, con la participación de las mujeres y los pueblos indígenas, jóvenes y hombres. Bueno, le has dicho, pero a tu regreso a Ginebra, ahora también te has reunido con organismos de derechos humanos de la ONU, ¿eh? Hoy. ¿Cuáles son los los objetivos de estas reuniones y cuáles siguen siendo vuestras principales reivindicaciones tras aproximadamente un año de gobierno de Dina Boluarte? Sí, yo creo que una de las cuales que tenemos la, la lucha que damos, ya vengo por tercera vez a Ginebra. ¿Por qué vengo? Porque igual tenemos que dar voz, el talán, va a ser un año. El 7 de diciembre se cumple un año. Entonces, en mi país va a haber movilizaciones. La persecución hacia los dirigentes, la persecución hacia todos los compañeros y compañeras que están luchando por la democracia y un derecho que es salir a la marcha pacíficamente, están siendo amenazados abiertamente. Dirigente que convoque a la marcha será detenido, preso de inmediato. Entonces, lo que yo he venido, incluso así estoy acá por tercer día, antes de venir acá, 3 días antes sacaron un video, la prensa Willac, jalando a las organizaciones indígenas nacionales. En el Perú hay 7 organizaciones nacionales que estamos reconocidos y se aumentó uno que son las rondas campesinas. Hablamos de AIDESEP, CONAP, CSP, CNA, ONAMIAP, UNCAFE, Mucariná y rondas campesinas. Estas 8 organizaciones somos parte
de la Comisión Multisectorial Permanente en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué somos parte de ellos? Mediante el convenio 169 de la OIT, en el artículo 2, dice claramente que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la participación de los pueblos indígenas para que tengan un diálogo con el Estado y podamos lograr acuerdos hacia el desarrollo de los pueblos indígenas originarios. Entonces, mediante este artículo y mediante este convenio estamos reuniéndonos. Este video que ha salido en la prensa de Willax dice, los dirigentes son parte del golpe de Estado, son parte, y me ponen en la cabeza a la Lourdes Huanca, ¿ya? No es que quiero ser yoyista, pero ponen en la cabeza y ponen a las otras organizaciones. Con el sentido, ¿por qué lo mencionan? Porque ahora, como quieren seguir fastidiando y como se acerca un año, quieren, en la lógica como queremos ver, es que quieren agarrar, abrir un proceso judicial, creo a los dirigentes, que eso es lo que están queriendo. Entonces, pero el Ministerio de Cultura en absolutamente no se ha manifestado para nada. O sea, no se ha manifestado como debería corresponder. Porque si nosotros estamos dialogando, nos sentamos con ministros, con viceministros, con autoridades, se supone que ellos, para eso, es el ente rector directo. Pero como no se les ocurre, entonces, ¿a qué he venido yo? Ayer hemos tenido una reunión también a mencionar que también estén atentos y alertos porque en el Perú se están violando los derechos humanos. En el Perú ya no hay derechos humanos. En el Perú han violado todo lo que tiene que ver con los derechos. Entonces, creo que es necesario y por eso también hemos vuelto a tocar la puerta a CETIM, hemos vuelto a tocar la puerta a todos los aliados, aliadas, para que sea la oportunidad de mi presencia. Y quiero manifestarlo, ¿no? O sea, yo estoy caminando de país en país, ganado a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová van de casa en casa, yo voy de país en país, gracias a la solidaridad, sororidad de mis hermanas, de mis hermanos, compañeros, compañeras, que ellos, su voluntad, su casa, voluntad, los pasajes, voluntad, esto, y seguiremos denunciando. Ahora, porque ¿cuál es el afán? El afán de nosotros es recuperar la gobernabilidad en nuestro país. ¿Cuál es el afán? Es recuperar la democracia, que haya unas elecciones claras y transparentes, lo estamos diciendo, pero tiene que haber unas elecciones para poder volver a tener una tranquilidad. Hoy, si mañana fueran las elecciones, no tendríamos los pueblos indígenas originarios la participación que queremos. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, como mujeres que somos dentro de la FEMUCARINA, decimos, no puede ser mañana las elecciones. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que agarrar, tener otra mirada y lograr sobre el tema de la nueva constitución plurinacional paritaria para que se pueda volver a dar un giro de un cambio al desarrollo de nuestro país. Si no, no se va a poder. O sea, vamos a legitimar a la derecha con sus nuevos corderos vestidos de lobos. La cosa es que creo que ya no podemos volver a equivocarnos en poner congresistas corruptos, congresistas sin alma, sin vida, que solamente piensan en el dinero y solamente se echan a las grandes empresas transnacionales. Le has dicho, tras tu visita en Ginebra en enero, sufriste graves amenazas, que te impidieron regresar a Perú hasta entonces. ¿Cómo ha evolucionado la criminalización y represión de los movimientos indígenas y campesinos en el Perú? ¿Y cuáles son los principales elementos de esta represión ahora mismo? En estos mismos momentos es justamente que están moviendo todo porque saben de que el 7 de diciembre no va a ser tranquilo. O sea, los mismos compañeros, compañeras, estamos pidiendo justicia para los muertos, estamos pidiendo justicia para los heridos. Y lo único que nosotros nos queda es salir a las calles, porque no podemos de otra manera, una marcha pacífica que corresponde de acuerdo a los convenios. Pero ahí son criminalizados nuestros hermanos, nuestras hermanas. Se ha visto claramente en las marchas que hicieron nuestras hermanas con sus guaguas en la espalda, con sus bebés en la espalda. A 1 metro les han lanzado la bomba lacrimógena en toda plaza.
es doloroso, duele porque nuestras hermanas siguen, damos tal vez hasta la vida por defender, por lograr, y que no entiendan, porque para ellos no se lo esperaba la reacción de los pueblos indígenas, ¿sabe? Seguramente doña Dina Baluarte ha pensado, no, no pasa nada, yo juramento y ya está, un rato, esos movimientos, es un grupito, como siempre dice, es un grupito y se tranquiliza. Pero creo que hay que recordar que para los pueblos indígenas, mujeres y hombres y jóvenes, la palabra es ley. Podemos firmar miles de documentos, pero si tu palabra has dado, si no lo cumples, es traición al pueblo. Lo menciono esto porque Dina Baluarte, en el momento que ella ha participado junto con el presidente Pedro Castillo, y a ella le preguntaban varias veces, en cada lugar que iba, la mayor parte le preguntaba, mamita Dina, le decían, ¿tú verdad vas a traicionar al papito Pedro? Lo van a sacar del palacio al papito Pedro y tú lo vas a traicionar. Y ella decía, no lo voy a traicionar, voy a estar con ustedes luchando, voy a estar con ustedes. Entonces, eso recuerdan las mujeres campesinas. Lo mencionan en especial las mujeres campesinas, las mamitas, las indígenas. Dice, nos ha traicionado. Entonces, ahora, un año va a ser. ¿Creen ustedes que esa traición se olvida fácilmente? No, no se olvida fácilmente. Entonces, el recuerdo han matado a nuestros hijos, a esposos, a padres, hay huérfanos, hay heridos, eso no se olvida. Hasta ahorita ese poder legislativo no ha llamado a los responsables. Muy por lo contrario, nos dicen que nosotros somos responsables. Oiga, entonces nosotros seguiremos luchando, seguiremos caminando, seguiremos avanzando, lento pero seguro, porque nada dura eterno. Una eternidad no se puede durar tanto tiempo esta maldad. Llegará a las elecciones que corresponden generales, entonces habrá un cambio y sabemos que derechitos se irán a la cárcel. Pero hasta eso estamos preparadas. ¿Por qué tenemos que prepararnos? Justamente para hacer un cambio tiene que también, y para lograr un gobierno con claridad, con transparencia, con una mirada descentralizadamente, una economía a los rincones de nuestro país, con una mirada plurinacional, tenemos que empezar a trabajar desde los territorios para que no nos sigan diciendo que somos ignorantes, que somos desfasados, que están en contra del desarrollo, dice, así dicen, están en contra del desarrollo del país, estos ignorantes. No se trata de eso, no se trata. ¿Por qué sigue la persecución con nosotras, con los dirigentes? Porque nosotras damos la vida por nuestra Pachamama. ¿Por qué sigue la persecución con los dirigentes? Porque nosotros no estamos a favor de las grandes empresas mineras, petroleras, extractivistas. Y lo que se tiene que aprender en esta vida, entender, comprender que la madre naturaleza, cuando comprendamos cómo es que ese árbol nos habla, cómo es que ese río nos habla, cómo es que la Pachamama nos habla y nos pide auxilio, cuando lo vamos a entender en profundidad, entonces comprenderán por qué es nuestro desgranamiento de poder seguir luchando, a pesar que corre peligro nuestras vidas. Pero ahí estamos, sabemos que ellas tampoco no nos abandonan, ni la Pachamama, ni los árboles, ni nuestra cultura, ni nuestros abuelos, nuestros ancestros están con nosotros. Entonces ellos seguirán persiguiendo, porque nosotros no somos Dina Baluarte, pues la que está dando ahí las firmas así a veres y a veres su manito ya estará bien cansada de la señora tanto firmar, renovando las concesiones mineras, ¿no? Pero en ese momento la justicia tendrá que pagar, así como nos da la persecución a nosotros. Bueno, se volteará la torta, ¿no es cierto? La tortilla, y empezarán a buscarles a ellos, porque ellos sí son asesinos, porque ellos sí son corruptos, porque ellos sí tienen responsabilidad. Nosotros no. Nuestra Pachamama nos seguirá protegiendo. Teniendo en cuenta la fuerte crisis social y política que golpea al pueblo peruano,
¿Cuál es el papel de las fuerzas imperialistas y de las empresas transnacionales que tienen gran interés en los recursos naturales del país? Mire, yo creo que acá se tiene que empezar a tallar, a pensar de que el dinero no les va a salvar la vida con este cambio climático que está viendo, pero agresivamente. Tienen que empezar, ojalá que todavía le quede unas neuronas a todas estas grandes empresas, a estos señores, un poquito de neurona, de entender que el dinero, así estés durmiendo encima del colchón lleno de dinero, no te va a salvar la vida si seguimos matando a la Pachamama. Las grandes empresas tienen que comprender el desarrollo económico en los países tiene que haber respetando nuestras culturas, respetando a nuestra savia que es la Pachamama. Y el tema del desarrollo económico dice, estos no quieren entender. Oiga, yo hago una reflexión. Dice, señora, acá vamos a tener hoteles, restaurantes, vamos a tener harto trabajo. Sí, pues, hoteles. Nuestros hijos, nuestras hijas van a ser ahí porteras, van a hacer la limpieza. No estoy en contra de los trabajos. Todo trabajo es digno. Pero, ¿qué, qué tenemos los pueblos indígenas originarios, campesinos, campesinas, ser sacada de nuestras tierras? Si solamente queremos seguir viviendo y garantizamos la soberanía alimentaria. Los pueblos indígenas, campesinos, campesinas, productores, productoras, garantizamos la soberanía alimentaria. Enfriamos el planeta. ¿Qué cosa más nos piden a nosotros? Simplemente nosotros pedimos que nos dejen en paz vivir en los territorios. ¿Acaso comen oro? ¿Van a comer cobre? ¿Van a comer zinc? ¿Van a comer el litio? Díganme, ¿van a comer este aparato? No, pues señores. Entonces, las grandes empresas, yo no sé aquí el análisis que uno hace, quién es más ignorante dentro tanto que nos dicen ignorantes a nosotros. Muy por lo contrario, deben mucho a los pueblos indígenas originarios, porque somos nosotros los que hemos venido protegiendo. Hasta ahora seguimos protegiendo. Somos perseguidas por proteger nuestras tierras, porque no es que nosotros damos por los bolsillos, por los fajos de dólares, así el lobby que hacen ahí con los padres de la patria, porque claro, porque ellos también están descerebrados, porque las personas que no saben entender, comprender cómo es que uno vive, a 5,000 metros de altura, dígame. Entonces, creo que las grandes empresas tienen que empezar a tallar el derecho que merecemos todas las personas. Que bien es cierto, ellos son ricos en la plata, pero son muy pobres en el espíritu humano que tienen. Ellos ya dejaron de ser una persona de calidez humana. Son robots ante esa instancia del dinero. Les ha cegado su mente. Por eso digo, ojalá que les quede un poco de neurona por ahí. Si empiezan a comer quinoa, habas, puede ser que recuperen, porque después, olvídese. Pero la Pachamama hará en su justicia, en su debido momento. Porque la destrucción, cuando viene el cambio climático, no te dice, no, acá los blancos sí, a los que tienen, no, no, no. El cambio climático te arrasa con todo y con todo se va. Entonces, vayamos preparándonos más bien. ¿Cómo es que? Porque muchos tienen el temor a la muerte. En cambio, nosotros nos llegará la muerte, pero vamos a morir de pie, feliz con la conciencia limpia. Ustedes dirán ese momento, auxilio, Diosito, se recordarán, pero vamos a ver qué se les toca. En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas políticas y sociales frente al movimiento indígena campesino en Perú? En este sentido, ¿cuál es la estrategia de los movimientos sociales indígenas y campesinos, tanto electoralmente como en términos de movilización social y política? Muy bien. Yo creo que acá tenemos una de las tareas como organización. Primero es sacudirnos también el individualismo, el yoísmo. Tenemos que entrar a tallar, hacer una mesa grande y hacer un frente único que de entre campesinos, indígenas, profesores, obreros, intelectuales, no intelectuales, todos, jóvenes, todos, a aprender a escucharnos. Lo primero que tenemos que aprender es a escucharnos. Los partidos de izquierda tienen que entender de que
en el Perú es un país plurinacional, no solamente viven de la ciudad. Entonces, tiene que haber un cambio, una reingeniería en sus propuestas. La economía tiene que ser distribuidamente, equitativamente en todo el territorio llamado país Perú. ¿Qué estamos haciendo? Como organizaciones, por eso yo agradezco mucho a la Vía Campesina y a la CLOJA, la Coordinadora Latinoamericana de Relaciones del Campo, que nos ha enseñado a tener una misión, una mirada, una visión hacia el desarrollo del país, respetándonos, pero empoderándonos hacia cómo tenemos que tener una mirada ampliadamente hacia mirar colectivamente, ¿ya? Entonces, creo que una de las cuales es esto de la participación política. Si nosotros queremos un cambio de gobierno, dice que se dice, una sola vez patea el burro y patea bien. Y si tú te caes del caballo no te duele mucho, pero cáete del burro te duele más de la caída del caballo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, nosotras como FEN Mucarina, en la segunda vuelta hemos apostado por Pedro Castillo, no porque es bonito, etcétera. No había otra opción, porque era la hija de Fujimori y era Pedro Castillo. Entonces, nosotros aprobamos en asamblea, como FEN Mucarina, que vamos a votar por Pedro Castillo. Habiendo dado con toda la fuerza, porque hubieras visto la historia, cada compañera con su guagua en la espalda y tocaba puerta por puerta, hablaba, hacía la política. O sea, las mujeres hemos dado un paso ahí. Bueno, cuando llega Pedro Castillo al poder, porque es provinciano, profesor rural, porque es rondero, porque lo hemos sentido más de pueblo, pero nos hemos dado cuenta que llegas al palacio, no basta con llegar al palacio y no basta con llegar al poder legislativo congresistas. Tenemos que hacer un cambio radical en todos los sentidos, desde lo micro, macro, general, porque 30 años metido la derecha capitalista, imperialista, neoliberal, lamentablemente el cerebro ha calado al consumismo, ha calado a la corrupción, ha calado a este individualismo. Ya no se ve colectivamente, ya no lo ven los problemas, sino es mi problema, yo miro acá, yo gano acá, no me interesas tú, no me, o sea, a ver, en la educación debería estar tallando desde la primaria, desde la infancia, cómo cuidar a nuestra madre naturaleza. No lo hay. Desde la infancia, ¿qué es la historia de nuestro país? No lo hay. Entonces, las universidades, por ejemplo, solamente entran los que tienen plata. Nuestros hijos no pueden entrar si no tenemos dinero. O sea, tiene que haber otro cambio. Tiene que haber profesionales. Un cambio fuerte. Tiene que haber el cambio de los profesionales en todos los ministerios, porque está todo un pandemonio. Es la propuesta que hicimos nosotros que en la segunda reforma agraria con Pedro Castillo, diciendo necesitamos una segunda reforma agraria, pero una segunda reforma agraria con rostro de mujer, le hemos dicho nosotras. Pero no solamente con rostro de mujer, con presupuesto. ¿Ah? Ahora, tiene que haber una segunda reforma agraria que haya una reingeniería de cambio en todos los lugares, porque reforma agraria, al tiro su cerebro se va al Ministerio de Agricultura nada más. Entonces no queremos esa reforma agraria que solamente mire el Ministerio de Agricultura. Tiene que haber un cambio en todos los ministerios, porque tiene que ver. Por ejemplo, nosotros decíamos, tiene que estar en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, Agricultura, Salud, Trabajo. En todos los ministerios tiene que estar la segunda reforma agraria porque es un cambio. ¿Por qué el Ministerio de Transportes? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Transportes en el tema de segunda reforma agraria? A ver, ¿cómo es que qué tiene que haber? A ver, señores, claro. El Ministerio de Transporte solamente se dedica a hacer Panamericana Sur, la carretera hermosa. Panamericana Norte, la carretera hermosa. Panamericana Centro, la carretera... ¿Para qué? Para que las grandes empresas saquen toda nuestra riqueza y se lo llevan. ¿Alguna vez en su poco cerebro que tienen han pensado en hacer por lo menos trochas, carreteras a los rincones de nuestros territorios que sacamos los productos para la alimentación? Nunca. Si los mismos campesinos, los mismos indígenas no hacen su faena, no hacen su aine en mejorar, en limpiar el canal, no tendríamos productos en la capital.
Entonces tiene que ver el Ministerio de Transportes en tener este desarrollo ahora íntegro desde todo nuestro territorio. Sí. Ahora entonces, ¿entiende usted? ¿Por qué tiene que ver el tema de la educación? Oiga, pues ¿de dónde estamos? Si no enseñamos a nuestros hijos desde niño qué significa, cómo respetar al agricultor, al campesino, al indígena, estamos perdidos. Y sucesivamente así. Entonces, lo menciono esto porque querer cambiar al país no es cambiar otro presidente, otro otros congresistas, sí, ya yo voy, voto, bueno, hay no, se trata que, ¿por quién voy a votar? ¿Para qué voy a votar? ¿Cuál es lo que este congresista me tiene que responder cuando sea autoridad? Este profesional, ¿qué tipo de calidad queremos de profesionales? Profesionales porque dicen, tengo mi cartón, tengo aquello, y no sabe absolutamente nada en la vida cotidiana. No queremos eso. Queremos profesionales que tengan calidad, calidez humana. Queremos profesionales que vayan al campo, se ensucien a pleno barro. Hay una muestra. El COVID nos ha demostrado mucho en los diferentes países. ¿Usted cree que en el Perú querían ir los médicos a los pueblos indígenas a cuidar, a atendernos? No, ninguno. Lo han ofrecido pagar incluso el triple, el doble. Ningún médico quería ir. Algunos cuantitos ya que estaban por ahí. Entonces necesitamos, nosotros al menos estoy hablando como FEMU, Karina. Estamos con los talleres permanentes, qué cosa es la nueva constitución, por qué queremos una nueva constitución, porque eso es lo que vamos a hacer respetar. Eso. Los convenios que se hacen a nivel internacional se tienen que respetar. Pero entonces necesitamos entender que la población peruana, lo que se tiene que hacer es sacudirnos del adormecimiento que nos ha dado con Fujimori. En el tiempo de 2000 con Fujimori, el que hablaba de la política era terrorista, el que hablaba de la política era delincuente, el que hablaba de la política era todo eso. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho nosotros? Hemos dicho como FEMU, Karina, basta. Las mujeres somos sabias, somos muy sabias, que también vamos a aprender a asumir responsabilidades, roles políticos, desde alcaldesas, regidoras, consejeras, congresistas, hasta la presidencia, pero preparadas. Hay que prepararse. Esa es nuestra tarea. Articular. La pelea que estamos haciendo en el Perú no solamente es en el Perú. Esta lucha es geopolíticamente. Tenemos un enemigo principal. Es lo que se dice este capitalista neoliberal, que viene desde dónde, ¿no es cierto? Ahora, necesitamos, por ejemplo, es una pena Argentina. A pesar que se les ha dicho, han visto el modelo en Bolivia, porque la primera acción que han hecho el capitalista es Bolivia. Y calca y copia es Perú. Bueno, quedarán escarmentar, aunque Argentina ya sufrieron. Tenemos a nuestro hermano Lula en Brasil. Cuesta gobernar, pero por lo menos tenemos a Colombia. Cuesta gobernar, pero creo que en estos momentos necesitamos, en los países que están nuestros hermanos, compañeros, hay que ver a cómo nosotros, el pueblo, tiene que ayudar a que culmine su gobierno, porque si no, entra a la derecha y va a ser tipo Perú. Nomás digo entonces, conciencia política, conciencia ciudadana, preparándonos para dar otro paso cualitativo, cuantitativo hacia el desarrollo de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted también.